Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y me llena de gusto saludarte y que le hayas dado play al capítulo de hoy. Creo que es muy bueno, no te lo pierdas. Vamos a hablar, vamos a tratar de hacer una especie entre resumen y consejos acerca de los procesos de cambio. Como bien sabes, si nos has estado siguiendo en los últimos capítulos, hemos estado dedicando toda la temporada a hablar de un tema que nos apasiona a quienes hacemos posible este podcast, que es el cambio. Acuérdate que hemos dicho que la única constante que existe en este mundo es el cambio. Y bueno, esta temporada nos hemos dedicado a hablar de ello y a lo largo de algunos capítulos, 8 o 9 capítulos, hemos estado hablando de cuáles son los disparadores del cambio que debería, cuándo es el momento necesario de hacer un cambio en tu empresa, en tu departamento, en algún proyecto que tengas por ahí. Hemos hablado de cómo estructurar ese cambio, y esa estructura, si te acuerdas, la acomodamos en 8 elementos. 8 elementos que te decimos, llevan un orden, pero algunos de ellos empiezan, pero no tienen fin hasta que el proceso, digamos, comienza a evolucionar. No son pasos, sino elementos que tienes que considerar en ese proceso de cambio. Y bueno, pues el día de hoy queremos hacer una especie de cierre, una especie de resumen de lo que hemos estado platicando a lo largo de estos capítulos y esperamos que sea de tu total agrado y sobre todo de total valor para los procesos que estés llevando a cabo en este momento. Muchas gracias por darle play. Y bueno, para empezar, le doy la más cordial bienvenida a Alvin Train, Juan Antonio Andrade y Manuel Jardines. Señores, qué gusto saludarlos. ¿Cómo ¿Qué están? tal otra vez? Gracias, Alejandro. Buena tarde. Buenas ¿Cómo tardes. es, Días. ingeniero? Buenos días. Buena tarde y buena noche. Excelente, muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias, Alex. Al contrario, ustedes. Y bueno, recordando un poco esos 8 elementos que hemos estado platicando, decíamos que el primero de ellos, o vas a entrar en un proceso de cambio, pues lo primero que hay que hacer es entender por qué es necesario el cambio, y a eso le llamamos justificación. Había que justificar o tenemos que justificar por qué vamos a hacer un cambio. Eso te va a dar muchísima luz y muchísimo sentido a las personas que van a estar trabajando en ese proceso de cambio, de la dirección por la cual hay que ir y obviamente las razones por las cuales tenemos que dar esos pasos de cambio, ¿no? Algo importante en este elemento es que analices las posibles implicaciones que puede tener en tu status quo actual estos cambios que vas a realizar, porque seguramente va a haber afectaciones, tanto positivas como negativas. Y para ambas tienes que tener planes de reacción, ¿sí? Por eso es importante que en este elemento no se te olviden las implicaciones. El segundo, hay que definir un objetivo. Este proceso de cambio tiene que tener un objetivo y tiene que tener ciertos indicadores que nos ayuden a medir si el cambio va por el camino correcto o hay que hacer algún ajuste. Número 3, te decíamos, tienes que formar un plan de trabajo detallado de cómo vas a llevar a tu equipo a ese lugar o a ese objetivo que señalaste como proceso de cambio. Tienen que estar definidos cuáles son las diferentes carreteras por las cuales vas a circular, si me valen la analogía, eh, y qué cosas vas a tener que hacer en cada uno de esos capítulos o cada una de esas carreteras para que la tarea que vaya a hacer el equipo que vas
a involucrar en este proceso de cambio la tenga perfectamente clara, cuál es la expectativa, cuál es la actividad, cuál es el periodo de tiempo que tienen para hacer dicha actividad y cómo vamos a medir si esa actividad fue exitosa o no fue exitosa. Número 4, hay que formar a ese equipo, precisamente a ese equipo de trabajo, y sobre todo algo que nos mencionaban mucho nuestros panelistas, es define quién va a ser el líder. Puede ser tú, por supuesto, o puedes asignar a un líder, pero ese líder tiene que tener también, además de la responsabilidad del proceso de cambio, tiene que tener la autoridad para poder tomar decisiones, para poder tomar acciones necesarias y que nos pueda llevar a ese puerto esperado que nos planteamos tanto en el paso 1 como en el 2. Perdón, en los elementos 1 y 2. Elemento número 5, comunicación. La importancia súper relevante que tiene la comunicación para poderle expresar al equipo hacia dónde vamos. De aquí te vas a amarrar de lo que planteaste en las justificaciones e implicaciones, pues para que les puedas explicar y puedan estar ese equipo en la misma sintonía que tú o en la misma sintonía de la organización para que todos podamos ir trabajando a ese mismo ritmo y sea mucho más sencillo y mucho más eficiente llegar al puerto esperado. 6, hay que hacer algunos checkpoints, hay que hacer algunos procesos de validación para saber si el camino por el cual estamos yendo efectivamente nos está llevando al destino deseado o tenemos que hacer algunos ajustes, algunos cambios en nuestros tiempos, en nuestras actividades, en los miembros del equipo, incluso quizá hasta en el propio líder del proceso de cambio. Entonces es importante que aquí hagamos estos checkpoints de validación. El séptimo elemento, pues es ahora actúa en consecuencia de esos checkpoints. Haz los ajustes necesarios a tu plan de trabajo, a tu estructura de cambio, pues para que efectivamente vayamos y demos con ese destino esperado. Y número 8, importantísimo que hay que documentar el proceso de cambio, pues para que cuando lleguemos al destino final podamos entender por qué tomamos las decisiones y las acciones necesarias. Un proceso de cambio también varía mucho en tiempos. Hay procesos de cambio que pueden ser semanas y a lo mejor recordar las decisiones que tomamos hace algunas semanas puede ser muy sencillo. Pero hay otros procesos de cambio que nos llevan meses, incluso años. Entonces, recordar por qué tomamos cierta o cual decisión al inicio del proceso, cuando ya pasaron, no sé, 24, 36 meses, híjole, va a ser muy complicado. Entonces, para evitar eso, la documentación nos ayuda muchísimo para poder tener un claro entendimiento de cuál fue el camino que tomamos y por qué tomamos ese camino. Por otro lado, el tener un proceso documentado nos permite demostrarle a quien necesite conocer de este proceso de cambio, ya sea porque hubo nuevos ingresos en la empresa, porque hubo un cambio de actores en el proceso de cambio y pues hay que darles inducción y hay que darles orientación de dónde estamos. O bien a lo mejor incluso alguna autoridad competente de alguna normativa, de algo en el que ese proceso de cambio tiene injerencia, pues la documentación te sirve para poderlo demostrar. Por eso es sumamente importante y relevante y por eso lo marcamos como un elemento del proceso exitoso de cambio. A veces puede ser medio tedioso, a veces podemos decir, híjole, la propia prisa del proceso de cambio no nos permite tener conciencia y decir, oye, vamos a documentarlo, vamos a ponerle los puntos a las IES, como por ahí también dicen, y nos brincamos ese paso. Pues ojo, lo que queremos así aquí decirte es prenderte una luz amarilla y si estás en ese proceso es preferible sí hacer una correcta documentación. Y bueno, estos 8 elementos son los que nosotros te proponemos y ponemos en tu mesa que consideres para llevar a cabo un proceso de cambio exitoso. Son estos
8 elementos los que a lo largo de la experiencia de Manuel, de Alvin y de Juan Antonio les han permitido tener éxito en esos procesos de cambio, ¿no? Y el día de hoy queremos, además de recordarte estos 8 elementos, pues darte algunas recomendaciones basadas en las experiencias de nuestros 3 panelistas para que las tomes en cuenta y ojalá te sirvan y puedan facilitar tu proceso de cambio. Así que si te interesa lo que vamos a hablar el día de hoy, quédate sintonizado con nosotros, que estoy seguro vas a pasar un rato muy, muy alegre. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. Señores, de estos 8 elementos, ¿cuáles de ellos podríamos decir que es el más importante? ¿Cuál de ellos no tengo que por nada del mundo brincármelo? Si me permites, Alejandro, Ay, Dígame. bueno, yo ya iba a votar por ti, Alvin, así es que adelante. voy a cambiarte la pregunta. ¿Cuál de ellos es el más importante? Cada uno individualmente es crítico, ¿sí? No hay más importante, menos importante. Lo que sí hay son pasos en los que nosotros solemos pecar más. Tú bien Sí, dijiste antes que nosotros tenemos prisa y nos queremos saltar la planificación o la documentación, ¿no? Es decir, mucho de eso es naturaleza humana. Nosotros vemos el objetivo y ya queremos estar ahí, ¿no? sí. Doctor Manuel, Estoy muy de acuerdo contigo, muy, muy, muy de acuerdo. Más, y me gusta la óptica ¿cuál es el más importante? Dije, ay, bomba, bomba, bomba. Este, pero con esa perspectiva, yo aquí marqué cinco de estos elementos que nos pone Alejandro en la mesa. Y con la perspectiva de dónde pecamos más. Número 1, no nos aseguramos de entender bien o que la gente nos entienda bien el objetivo. ¿Sí? Ahí nos brincamos regularmente las trancas. Bueno, es que no es tan evidente lo que estamos pasando actualmente en la empresa como para tener que detallarles bien el objetivo de este proceso de cambio. Y dices, no. Dijera un gran filósofo de la Ciudad de México, nunca es suficiente. Entonces, primer punto donde pecamos, pero muy seguido y muy fuerte. 2, el plan de trabajo. Cómo nos encanta decir, es que esto va a durar 4 semanas y a poco quieres que yo haga un diagrama de Gantt y quieres, si lo hacemos para un cambio de producto en una línea y lo hacemos minuto a minuto, que no tengamos que hacer un plan de trabajo bien hechecito, bien detalladito para un proceso de cambio, caray, nos brincamos la tranca. 3, y a lo mejor hasta proponemos toda una temporada. Nos brincamos la comunicación. Empezamos a creer que porque nosotros lo vivimos, la gente ya lo entendió. Y empiezan a generarse una serie de ideas chuecas. 4, pecamos mucho en los ajustes. No le muevas. Vamos a que, oye, espérame, es que ya el entorno ya cambió, no, pero para eso planificamos, para eso hicimos todo el diagrama de Gantt. ¿A poco ya le vas a empezar a mover y a cambiar? Y el quinto que marqué, como bien lo comentó Alejandro hace ratito, la documentación. ¿Sí? No nos gusta documentar, por un lado, los aprendizajes. Y por otro lado, las cosas que ya quedaron de acuerdo al nuevo estilo de trabajo de ese proceso de cambio, ¿sí? Y entonces, de mi parte, yo creo que es ahí donde más, con mucha insistencia, pecamos, como dices tú. Juan Antonio. Yo quisiera reforzar el comentario de ambos. Eh,
es muy importante la definición, que todo lo que ustedes acaban de hablar esté perfectamente definido antes de dar el primer paso, ¿sí? Porque eso para mí es un requisito de para asegurar el éxito, ¿no? La definición. Si vamos a empezar a hacer eh, con supuestos de a ver qué pasa y a ver cómo nos va para ver qué ajusto, qué cambio, qué quito, es un riesgo potencial de fracasar, ¿no? No, pues va a parecer como un programa de televisión cómico, ¿no? Pues hay que me sigan los buenos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y a dónde te sigo, no? Sino el definir. Y eso te lleva a que vas a crear confianza, vas a sentir entusiasmo, ¿sí? Porque Claro. empiezas a estar seguro eh, eh, de lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Sí, Empiezas, pero sí, empiezas con entusiasmo, pero como bien decías, Alejandro y Manuel, es decir, hay temas que hay que hacerlos. La documentación hay que hacerla. La planificación hay que hacerla, ¿sí? Porque, y eso requiere disciplina. Completamente. Y pareciera que se contraponen. Cuando hablas de disciplina y hablas de entusiasmo, dices, oye, es que un entusiasmo sin disciplina, pues parece fiesta, ¿no? Y cuando es disciplina sin entusiasmo, pues parece un velorio. Y entonces dices, oye, no, pues tampoco se trata de eso. Vamos a hacer de manera entusiasta el proceso de cambio, vamos a hacerlo interesante para todos y eso va a generar esa confianza de la que habla Juan Antonio y es la que va a generar esa vivencia atractiva hacia el proceso. Sí, va a ¿Sí? es que generar Y energía. fíjense que es un factor 100% humano, ¿eh? no, sí, es que esa vivencia, como tú la describes, Manuel, se tiene que ver, se tiene que sentir. Sentir, correcto, correcto. Ahora ¿No? que hablan de disciplina, qué buen término, porque definitivamente creo yo, soy muy partidario de que una de las bases del éxito, y llámale éxito a lo que tú gustes, ¿no? El proceso de cambio, una vida saludable, una vida feliz de familia, etcétera, ¿no? Los invito a que le pongan el nombre al éxito que ustedes gusten. Ahorita estamos hablando de procesos de cambio y vamos a llamarle éxito a que ese proceso de cambio fue exitoso. Y muchas veces cuando hablamos de disciplina, como que, al menos a mí en lo personal, se me viene a la mente algo riguroso, algo forzoso, se me viene a la mente algo que a lo mejor incluso hasta Rígido. sí, rígido en la buena expresión, en el buen sentido de lo que voy a decir, como que en contra de mi voluntad, como que no me gusta mucho, pero híjole, pues tengo que hacerlo, ¿no? Eh, ¿cómo ustedes, que definitivamente han tenido un éxito profesional impresionante, eh, cómo aplicaron la disciplina para que fuera algo disfrutable? ¿O no es disfrutable la disciplina? Uf, ¿cómo no? Sí, es decir, déjeme contestarte de mi opinión de dos formas. Es decir, el viejo refrán de que cualquier resultado exitoso es 1% creatividad, 99% sudor. ¿Sí? Sí es verdad. Pero si a ti te gusta lo que estás haciendo, tú vas a tener la energía y vas a tener la disciplina para seguirlo. Correcto. Si no te gusta lo que estás haciendo, y por eso la pertenencia es tan importante. ¿Sí?
Para mí es la conciencia del valor, Alejandro. O sea, eh, cuando tú verdaderamente valoras, voy a decir un absurdo, la disciplina no existe porque estás súper comprometido a darlo todo. Y más que no existir, no la sientes, Toño. Yo creo que esa parte es bien, bien importante. O sea, cuando estás haciendo, como dice Alvin y Juan Antonio, estás haciendo lo que te gusta, la disciplina no la sientes. O sea, esa rigidez no se siente. Este, hay gente que siente rigidez hasta para ir a la alberca, o para ir de vacaciones, entonces dices, híjole, pues sí, su servidor, por ejemplo, yo siento rigidez en mis vacaciones, o sea, es algo que no he sabido disfrutar. Y entonces dices, oye, no, ¿dónde está la disciplina? Em, Éxito, definamos éxito. Éxito es haber logrado algún objetivo que tú te hayas planteado. Si tú no te planteaste ningún objetivo, entonces es casualidad, entonces es, llámale suerte, no sé, lo que tú quieras. Pero éxito, pues significa el logro de un objetivo. Y si el objetivo, que fue el primero de los puntos que nos marcabas, envuelto con el segundo elemento entre lo que es el objetivo y la justificación. Cuando un objetivo no es claro, cuando un objetivo no es común para la gente involucrada en el proceso de cambio y no es compartido, entonces, fíjense los tres elementos. Un objetivo claro, un objetivo común y un objetivo compartido. Es decir, o todos ganamos o todos perdemos. ¿Sí? Entonces, cuando no existe eso, hay una gran dificultad de marcar o de definir éxito. ¿Sí? Porque entonces yo no sé contra qué compararme. ¿Sí? Si mi objetivo no es claro para todos, no voy a saber con claridad, insisto en la redundancia, qué estoy buscando en mi proceso de cambio. Y entonces nos han tocado una serie de experiencias muy lastimosas en donde el éxito pasa por enfrente de los ojos, ¿sí? de las personas y no lo ven. No alcanzan a ver que lograron un gran éxito porque no tenían claro el objetivo. ¿Sí? Trabajaron colocando ladrillos y no construyendo la catedral como habla esa parábola muy conocida por todos, ¿no? Entonces dices, cuando estás poniendo ladrillos, pues caray, de pronto dices, ah, caray, mira, ya terminamos una barda, ¿verdad? O ya terminamos una pared. Pero cuando estás construyendo algo con una visión más amplia, dices, ah, ya puedo llevar tanto alcance, ya llevo en esto, voy allá. Entonces, esa esa parte angular del proceso de cambio, de tener un objetivo claro, común y compartido, de ahí se desprende una serie de situaciones, tanto para el seguimiento, para el sentido de pertenencia, para el sentido del éxito, para la documentación, porque pues oye, si ya me costó el sudor que dice Alvin, pues déjame ponerlo para que de perdido dure varios añitos por ahí, ¿no? Entonces, ese sería mi punto de vista, Alex. Sí, hay una cosa más, Alejandro, es decir, que ocurre con mucha frecuencia, más allá de lo que tú hablabas antes, Manuel, de objetivos dinámicos, digamos, Ujú, ujú. que van cambiando conforme cambia el clima. Una cosa que ocurre con mucha frecuencia es la delegación del liderazgo. ¿Sí? Es decir, y aquí la elección del líder es crítica.
Y el líder, nuevamente, como ya dijimos 500 veces en todos nuestros podcasts, responsabilidad con autoridad. ¿Sí? Totalmente, Pero la totalmente. delegación, para mí, Alvin, la delegación de liderazgo eh, se vuelve la herramienta de evadir. Absolutamente. Claro, Lo hacen muchas veces para evadirse. Absolutamente. O sea, claro, porque no me entusiasma, porque no le veo la trascendencia. o Ahora, porque puedo, porque puedo o porque no puedo, con el paquete, dijéramos por acá coloquialmente, o porque yo ya estoy marcándome otras prioridades. Sin embargo, no significa que el líder tenga que estar al 100% del tiempo metido en tu proceso de cambio. Es, sé muy perspicaz en los momentos y en las decisiones y en las cosas que tú tienes que continuar para seguir siendo líder. Ujú. Hay tareas que pueden ser delegadas, perfecto, pero como bien lo dice Alvin y Juan Antonio, delégalo con la autoridad para que el cuatito o la niña que le hayas puesto el trabajo tenga la soltura de poder tomar las acciones y decisiones requeridas para dicha tarea. Sí. ¿Sí? Y entonces yo no tengo por qué dejar de ser el líder por el hecho de que ya no me alcance el tiempo para hacer ciertas tareas de mi proceso de cambio. Claro que lo puedo delegar y no, con eso no estoy delegando el liderazgo. Hay que bien entender ese punto que es muy importante el que acaban de marcar. Hay un punto más que me gustaría levantar y voy a usar tu analogía, Manuel, del que está construyendo una pared. Cuando tú construyes una casa o tu proyecto, cuando terminas de construir la casa, el mudarte a tu nueva casa es Claro. sumamente importante y aquí pecamos muchas veces nosotros. Nosotros terminamos un proyecto, implantamos un sistema nuevo, un sistema de software nuevo, lo que fuera, y ahí está ahí implantado, o sea, está ahí terminado y nadie lo usa. ¿Sí? Y estas son situaciones donde muchas veces, si el liderazgo fue delegado a un cuatito, como dice el Manuel, hay que nombrar otro cuatito que lo ponga en marcha. Y que lo cache Sí, en un absolutamente. momento Y que, dado. que eso sea la nueva realidad. Correcto, correcto. Porque cuando nosotros fallamos ahí, muchas veces el cambio que era nuestra intención se deshace. Y en muchas ocasiones nos encontramos con situaciones de, voy a poner un ejemplo que es muy común. Nos encontramos con muchas empresas en donde instalaron un software, me hiciste recordar, un ERP que nos va a ayudar. Y dices, oye, ayúdenos porque no lo estamos aprovechando. Todavía hay muchos registros a mano, todavía hay muchas hojas de cálculo por ahí, todas sueltas, que no puedo llevarlas a cabo. Nos llevamos un montón de dinero, un montón de tiempo y un montón de gente a la implementación en su momento y no le estamos sacando ni el 50% del valor que tiene dicho ERP. Todo un proceso de cambio, todo un proceso casi tirado a la basura. Y Dices, nosotros no siguiendo puede usando al ser. Excel. Sí, pareciera mentira, pero dices, no, es que no me puede dar esta flexibilidad, no me puede dar este reporte, no me puede. Oye, pero eso en tu mismo proceso, si te hubieras puesto le llamamos aquí en Turning, en tu análisis situacional, le hubieras pedido al implementador del software que te hubiera ayudado a definir cómo lograr dichos reportes o dicha flexibilidad.
pero no lo hacemos. O sea, yo les digo que el proceso de implementación es muy sexy porque el entusiasmo y el cambio, y nos van a poner más computadoras y van a hacer esto, y a la hora de la hora, un uso muy, muy pobre del proceso de cambio. Perdón, Juan Antonio, te interrumpí antes. Híjole, es que me dejaste pensando, Alvin, de cómo aplica lo que nos estás diciendo, cómo se lo podemos decir a la gente de una manera más, híjole, amigable. Fue muy rudo, mi querido Alvin, ¿o qué, Toño? Es que yo vuelvo a señalar el entusiasmo, la confianza, el que busquemos que sea grato, ¿no? Insisto, la agradabilidad de un proceso de cambio va a estar muy fundamentado o cimentado en la definición de tu justificación y de tu objetivo. Si ahí pecamos, como dijo al principio Alvin, entonces vas a vivir las consecuencias, todo el proceso de cambio o de implementación y mucho más allá en el verdadero proceso del uso del producto de ese proceso de cambio, ¿sí? Hablando del ERP, si no sabes ni para qué, ni cómo, ni por qué, y no está bien justificado y no está bien puesto el objetivo, y el objetivo le ponen, es que queremos implementar este ERP para el 58 de agosto de 2025. ¿Ese es el objetivo del proceso de cambio? Si es eso, pues ya llegó el 58 de agosto del 2025 y señores, aquí está su ERP ya implementado. Chido, logré el objetivo, cuando el objetivo no era ese. El objetivo era el nuevo uso, los nuevos ciclos de comunicación que voy a tener con mi gente, los nuevos tipos de análisis, la prontitud con la que voy a tener el reporte, etcétera. Entonces, por eso hablo de que el entusiasmo del que habla Juan Antonio, si tú defines mal el objetivo, el entusiasmo va a durar mientras lo implementes. Ya llegó el día, la fecha y el objetivo se logró al 100% porque ya está implementado. Por lo tanto, me vas a decir que fue una implementación exitosa, que fue un proyecto exitoso, aunque no lo usen, ¿sí? Y dices, ah, caray, y entonces empiezan a diluirse los entusiasmos y esa parte tan importante que menciona Juan Antonio, ¿sí? Es vital. Y qué bueno que te queda pensativo esa parte, ingeniero, porque en muchas ocasiones les aceptamos o nos aceptan objetivos muy cortos o Es, diferentes, parciales a lo que es es el que no hay proceso de cambio. conciencia es que no hay conciencia en el alcance. Sí, señor. Sí, No hay señor. conciencia en el alcance. Y regresamos otra vez al elemento uno, ¿no? La justificación y el análisis Exacto. de las implicaciones. Un paso que, sinceramente, un elemento, perdón, yo sigo con mis pasos. Un elemento, que a veces, en muchas ocasiones, pudiera parecer como que con poca relevancia, como que, bueno, es para cumplir con el proceso o es, bueno, es que, pues sí, es bueno tener por ahí una justificación. Pues no, no, o sea, como que de ahí radica el éxito o el fracaso que pueda tener tu proceso de cambio. Si no lo tienes bien justificado, si no lo tienes bien planteado, seguramente no vas a ocasionar un buen liderazgo, no vas a ocasionar el compromiso con el equipo, no vas a ocasionar la comunicación necesaria con ellos y nos vamos a desviar, o el equipo se va a desviar porque no está entendiendo, como dice Juan Antonio, el alcance que tiene el proceso de cambio Claro. la relevancia que tiene ese proceso de cambio
para la organización, para ese departamento, incluso para para el propio líder, ¿no? Si no está bien definido, bien planteado, nos podemos ir por una carretera equivocada, creyendo que el objetivo es cumplir con cierto plan de trabajo y que se instaure un sistema o que se implemente una herramienta, y no los beneficios que ese sistema o que esa herramienta nos tiene que dar, por sentado. Sí, casos reales, ¿sí? Muchas empresas consideran como un proyecto la implementación, como ellos le dicen, vamos a implementar ISO 9000, ¿sí? Es que vamos a implementar nuestro sistema de ISO 9000. Ah, qué padre. ¿Y cuál es el objetivo? Pues cumplir con la norma de ISO 9000. Mira, qué bien. Y cuando ya tienes los documentos, pues todo mundo anda corriendo 6 días antes de que llegue el auditor, porque pues no cumpliste no tenías todo lo que tenías que tener para ello. Y si nos vamos a una analogía, imagínense que el objetivo es llegar al destino de playa que gusten. Vamos a poner de ejemplo uno muy común entre Ciudad de México y Acapulco, ¿sí? Ah, pues mira, el objetivo es llegar a Acapulco. Ah, pues qué padre, ya llegamos. ¿Y ahora qué? ¿Ya? ¿Ahora qué? ¿Nos regresamos? ¿Sí? Oye, pues a lo mejor el objetivo era disfrutar de la playa, era hacer disfrutar de algunos juegos acuáticos ahí en la bahía, etcétera. Pero no, el objetivo era ir a Acapulco, Es que no hay ¿sí? conciencia, otra vez No hay repito. conciencia, no hay conciencia, no hay una definición clara del objetivo, ¿sí? En donde nos conformamos con algunos alcances o algunos puntos, no hasta el final en el uso de dicho proceso de cambio. Ujú. Yo me quedo muy entusiasmado de que estos 8 elementos realmente son muy relevantes para poder llevar un proceso de cambio completo y correcto. Ojalá que a ti que nos escuchas, también sean de mucha utilidad para tus procesos de cambio. Dicho sea de paso, nos encantaría conocer por qué retos estás pasando, y si un granito de arena podemos contribuir para ello, estaríamos encantados de hacerlo. Escríbenos a través de las redes sociales, a través de los comentarios de este video, si no estás viendo por video, o si no, escríbenos un correo a consulting@turning.com.mx, y nos encantaría saber de los procesos de cambio por los cuales estás atravesando, qué problemáticas a qué problemáticas te estás enfrentando, y si hay algo en lo que podamos contribuir alguna de las 4 personas que estamos aquí, estaríamos encantados de hacerlo. Señores, a mí me fascinan las pláticas con ustedes. Lástima que se nos está consumiendo mucho el tiempo. Se nos fue increíblemente el capítulo muy, muy rápido. A mí se me fue muy, muy rápido. Quiero agradecerles profundamente a nuestros escuchas y a ustedes tres por esta temporada, por todo lo que lo que hemos construido. Creo que se queda un muy buen legado grabado por aquí, que estoy seguro a muchas personas nos van a servir en nuestras carreras profesionales. Este capítulo, pues es el capítulo final de esta temporada. Vienen más. Aquí no se termina y no estamos pronto de terminar, pero esta temporada sí. No te pierdas la siguiente. Vamos a hablar de un tema que a mí, insisto, quienes han escuchado los capítulos anteriores, les he dicho una y otra vez que algo que me apasiona y que yo digo que es un factor crucial de éxito o fracaso es comunicación. Y bueno, nos queremos entrar en ese tema, queremos hablar de eso. Vamos a dedicarle toda una temporada. Si te interesa, no te pierdas los próximos capítulos de tu programa, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Manuel, Alvin, Juan Antonio, nuevamente mil gracias por todo lo que nos Un aporta. placer. Estaremos con ustedes muy próximamente.
Cuídense mucho, les mando un muy fuerte abrazo. Si ya estás suscrito a nuestro canal, te lo agradecemos. Y si no, ¿qué esperas? Estamos en YouTube como Turning Consulting. Suscríbete a nuestro canal, pícale a la campanita, porque cada semana estamos subiendo material valioso. Un abrazo para todos y cuídense mucho. No, gracias. Bendiciones para todos. Bye, bye.